Después de hablar con Dios, presenciar milagros y estar en la cima, Moisés le pidió algo muy especial: déjame ver tu gloria. ¿Será que también deseamos algo más que una religión? ¿O también anhelamos una experiencia real con Dios? Sean bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! Sean bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática y es la última, pero no me encuentro sola. Del trimestre, claro. Gracias por la corrección. La última de nosotros. No, todavía no nos vamos de aquí. Dios permita nos tengamos de largo. Estoy acá con Ulises. Muchas gracias por presentarme. Estoy acá. Eileen. Hola, chicos. Y nada más, ¿cómo se dice la palabra? Jonathan. Mi amigo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo No, estás? es que no iba a decir no menos importante, no me quedaba. Ya sabemos qué es lo que tú quisiste decir. Ya sabemos que es raro. No, pobrecito. Pobrecito. También te queremos, Jonathan. Porque eres nuestro amigo. Ahora las escopetas disparan. Bien, como dije, esta es la última lección del último trimestre. Y empezamos con grandes energías renovadas y todo eso, a pesar de que ya se va a acabar el trimestre. Claro, eso es lo feo. Así que el título es La gloria de Dios. Pero antes de entrar en la gloria de Dios, Amén. tanto figurativa como literalmente, vamos a tener una pequeña oración y voy a pedirle a Jonathan que le haga el privilegio. Gracias. Se acordó de mí. Chicos, vamos ahora, sí. Mi Dios bendito que estás dentro del cielo, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, estudiando tu palabra. Señor, pedimos tu Espíritu Santo que sea nuestro maestro, el que nos guíe, Señor, para poder encontrar maravillosas lecciones de vida. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, última lección, la gloria de Dios. De por sí, a pesar de la última, es un tema bastante poderoso porque tocamos un tema un poco delicado. Sí. Así que haciendo un pequeño análisis de lo que es la lección, el deseo de ver lo divino es casi universal. Porque aquí no se ha preguntado ver alguna cosa maravillosa, no solamente algo simple que ya todo el mundo conoce, sino algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Está intrínseco en el ser humano tratar de encontrar, buscar ese tipo de conocimiento, el tratar de encontrar algo más allá de su existencia o de lo que él pueda tratar de manipular o capaz de entender, o cosas que no entienda, pero ir más allá de eso, o cosas que no entiende y poder entenderla o saber el porqué de muchas otras cosas más. Está ahí desde la misma antigüedad, desde el rayo, los fenómenos naturales, el cómo se explica, hasta lo que pasa el día de hoy con lo que son los planetas. Y los astrónomos es lo que hacen, buscan más allá, incluso buscan escuchar un sonido de otro lado. Hay temas con respecto a en qué estado está, por ejemplo, los ángeles o Dios, que le atribuyen también que está en un plano de la cuarta dimensión. O sea, el ser humano dimensional quiere buscar el significado de todas estas cosas. Entonces, como tú dices, está intrínseco ya en nuestra propia humanidad saber qué hay más allá incluso de la muerte. Claro. Siempre creemos en estas cosas como temas de reencarnación, vida eterna o algo así maravilloso, fantástico, que a veces no suele ser cierto. Bien, en este estudio final del libro de Éxodo vamos a explorar lo que implica aspirar, aunque sea una pequeña vislumbre de Dios. Y para los que no me comprendieron, sino aspirar, ¿cómo sería ver a Dios cara a cara? ¿No les originaría ese momento de que finalmente lo podamos ver cara a cara por primera vez? Bueno, haznos acuerdo, Jonathan, porque me acuerdo bastante de que sabes de esto, en el cual qué pasaría si nosotros viéramos netamente a Dios, porque en el libro de Éxodo, que es lo que hemos estado utilizando, repasando y escudriñando durante todo este trimestre, nos habla de quién pudo verlo, pero sobre algunas especificaciones. Lo ve a Dios fue de espalda y sobre una rendija que fue Moisés, lo que fue el monte, y ahí salió todo iluminado. Pero ¿qué pasaría? Y creo que también topamos ese tema en el trimestre pasado, sobre si es que nosotros viéramos esa gloria de Dios. Bueno, básicamente nosotros no soportaríamos la gloria de Dios pura. Recordemos que en Isaías solamente en una visión, él ni siquiera podía estar de pie ante la presencia de Dios. Sentía que él ya con eso iba a morir, hasta que vino uno de los ángeles y con un carbón encendido tocó sus labios para que pueda ser purificado de sus pecados. Ahora, ¿por qué no? Entonces,
Ahora, ¿por qué nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios? Porque somos pecadores. Claro. El pecado es el que nos aleja de esa presencia pura de Dios. Creo que ahí mismo especificaba que los mismos ángeles así utilizaban alas para taparse igualmente, aún ellos siendo los más cercanos, Los serafines. los serafines y todos, Los más cercanos que nosotros, obviamente. Que son seres celestiales. Son seres celestiales, pero igual no se sienten del todo dignos de ver la gloria de Dios. Porque, seamos honestos, Imagínense nosotros. Yo pienso que no es tanto por la dignidad, sino el poder mismo de Dios. Porque ellos estaban en la presencia, literalmente frente a Dios, que tenían que protegerse para que, pues, no ser consumidos. Claro. Bueno, volviendo al tema de la lección, muy buena apertura que le dimos. Moisés, sabemos que hizo de todo un poco en el transcurso del trimestre. Liberar al pueblo, hacer milagros, escuchar las peticiones de Dios, proveer maná, la serpiente de bronce. Todo había hecho un montón de cosas gracias a la bendición de Dios y a su voluntad. Y por último, acababa de interceder por el pueblo tras su caída en la idolatría. Recordemos el tema del becerro. Y después de todo eso, ya en sus últimos días, le pidió algo. Quiero ver tu gloria. O déjame ver tu gloria. Entra adentro bastante lo que es el decir y el nombre del día, el título, quiero ver a Dios. Pero transformando eso de forma física a una forma más metafórica, cuando nosotros hemos visto a Dios en sí. Pasó esto y es porque Dios estuvo con nosotros. Pasó esto y es porque vimos cómo obró Él, vimos su mano obrar ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese privilegio de poder decir, vimos algo que hizo Dios por nosotros? Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Tal vez a veces no nos damos cuenta o no le damos la suficiente importancia, pero siempre Dios intercede por nosotros, ¿no? Algo que también dice acá en el folleto es que Dios comprendió el deseo de Moisés de experimentar su presencia, pero le advirtió que ningún ser humano pecador puede ver su rostro y vivir. Y algo interesante del capítulo 33, el 12, les doy lectura, que Moisés le dice a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. No sé si les ha pasado a ustedes, chicos, o aquí a las personas que nos están viendo, que tal vez estén recién en los caminos de Dios, estén aprendiendo, estén investigando, se consagran cada día al Espíritu Santo. Y llega un momento en donde sientes que ya has hecho bastante, ¿no? Por así decirlo. Y quieres que Dios te muestre ese poder o que se muestra ante ti. No sé si ustedes le han pedido a Dios en ese momento como de angustia, que se muestre ante ustedes, que le dé una señal. Y eso es como lo que quería, aunque Moisés ya lo había visto así, ¿no? Por un poco, ¿no? De su gloria en la zarza ardiente. Y también cuando subió al monte Sinaí, porque Exacto. dice que Dios escribió con su dedo los mandamientos. Pero él quería verlo, o sea, conocerlo. quería más, Neto. Quería más. Es que cuando uno está en los caminos de Dios, cada día que tú pasas con Dios, quieres conocerlo aún más y más y Porque más. te asombra lo que hace y lo Exacto. que sigue haciendo por uno. Y entonces ahí es cuando nosotros, cuando andamos con Dios, en los momentos más difíciles, nosotros queremos esa señal de que Dios está con nosotros. Pero ir desarrollando, vamos viendo que nosotros podemos ver a Dios hasta en los pequeños momentos. Eso Claro. es verdad. Bueno, si hablamos de este tema, Dios le ofrece algo a Moisés. Puede dejarle ver su presencia, pero solamente en la espalda. Y aquí hay una pequeña pregunta. ¿Por qué dijo Dios que Moisés podía ver su espalda, pero no su cara?
Para eso vamos a volver al primer libro, que es Génesis, del capítulo 1 al versículo 27, especialmente este. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y si vamos al 26, dice lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces, las aves y las bestias, sobre todo lo que hay en la tierra y lo que se arrastra en la tierra. Técnicamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, no exactamente igual a Él, pero somos semejantes a Él. Esa fue la intención con la que fuimos creados. Exacto. Los seres humanos nos parecemos a Dios en algunos aspectos de forma sorprendente, y uno de ellos está relacionado con nuestra apariencia física. Claro, Sí. le decimos que Dios es un ser de luz. Yo al menos digo que es un ser de luz, omnipotente, omnipresente y todo lo que haga. Pero siempre cuando hablamos de su presencia o cómo luce, lo relacionamos como una persona. ¿Por qué? Porque aquí lo menciona. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nos fijábamos en la Biblia, siempre que las personas ven a Dios de alguna forma u otra, se parecen a un ser humano. Claro, nunca tenemos una imagen fija de cómo sería Dios realmente, claro. Pero solo sabemos que luce como nosotros. No iguales, pero tenemos semejanzas de Él. Quién sabe si es alto, si es bajo, si es fuerte o lo que sea. Pero sabemos que somos iguales. No sabemos cómo es la complexión. Exacto, no tenemos la complexión total. Dicen que era como un judío promedio, más o menos. Ajá. Pero bueno, ese Bueno, ese es Jesús. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Ah, claro, Dios. Si hablamos de Dios, no tenemos una idea completa. Solo sabemos que Él es un ser humano, así O como sea, tú y podemos como decir que yo. tiene una Él tiene forma un- humanoide, ¿no? Un rostro brillante. Sí, Sí. para decir ponerlo algo. en términos así que podamos comprender, porque es simplemente es otro nivel, es otro tema, es otra forma que no se puede concebir a lo que es la imaginación. Solo sabemos que en su momento fuimos creados para tener esa semejanza hacia Él, más además de Moisés, creo, y capaz unos que otros que sí fueron directamente al cielo, lo han de haber visto netamente. Aquí como un dato de color, lamento que te robe la frase. No te preocupes. En 2009, un científico japonés realizó un fascinante experimento que demostraba que los seres humanos emitimos cantidades ínfimas de luz visible. No ondas luminosas de un espectro térmico, sino luz que nuestros ojos podrían ver si fueran lo bastante sensibles. Por desgracia, nuestro cuerpo no emite suficientes fotones para que nuestros ojos perciban esa luz que nosotros transmitimos. No podemos saberlo con certeza, pero tal vez esa bioluminiscencia sean los restos de lo que Elena de White describió como la cobertura original de luz de Adán y Eva antes de que pecaran. Porque antes no sabían que estaban desnudos, solamente tenían como prendas de luz. Un manto de luz. O sea, ellos no podían ver que estaban desnudos. No lo percibían también porque no lo sentían. Porque ellos eran tan puros que les daba igual cómo estaban ahorita. Solo querían estar ante la presencia de Dios. Es algo interesante esto. Y si hablamos más de esto, todo esto sugiere que Dios concedió a los seres humanos el don de ser como Él en algunos aspectos bastante asombrosos, pero que hoy en día solo queda un reflejo muy tenue de esa gloria original. O sea, como que poco a poco nos fuimos desgastando y apagando Demasiado y tenue, solamente quedamos nada más el diseño original, pero no más. La intención del diseño original podría ser. Se puede Diseño decir. original ya nada. El diseño original, ¿verdad? El diseño original ya de lo que se grabó De un por medio del 100% pecado que fue un 5%. Solamente fue la forma bastante Como poco a degradado. poco de se ser iba humano. desgastando, porque vamos a recordar, antes vivíamos hasta más de 900 años, éramos súper altos, súper fuertes, seguramente los 15 años en su momento eran, ¿qué? 150 años de ahí. O sea, vivíamos bastante. Matusalén fue un pro. Prácticamente es eso, y ahora apenas con suerte llegamos a los 70. Con suerte. Con suerte digo, porque con lo que está pasando, parte de que incluso cuando estamos jóvenes sentimos cansancio, el dolor de espalda, no tenemos ese mismo vigor. Siempre dicen, los jóvenes van a estar con pura energía. No, sinceramente nos cansamos. Pero ¿no? aparte de eso, con todo lo del poder, el que se nos llegara a presentar algo así, ¿en verdad nosotros no podríamos asimilar o fuéramos presas de lo que es el miedo? Hay muchos ejemplos acerca de eso en la Biblia. Que las personas que han visto al ángel de Dios o a un ángel diferente,
caen de rodillas, automáticamente, que el ángel hasta tiene que decirle, levántate, ¿verdad? Para de alguna forma que ellos recobren como la conciencia o esa fuerza para poder levantarse de nuevo. Pero siempre es así, aparece un ángel y el ser humano cae de rodillas por la presencia, ¿no? Incluso en algunos soporta. pasajes dicen de una misma vez entran diciendo no temas, ellos siendo los primeros en hablar. No tengas miedo. Con respecto a lo que es eso, con respecto Bueno, a lo que creo es que si te dice No no temas, creo que te asustas más. Igual te da miedo. Es como porque que es inevitable. llega a ser contraproducente un poco. eso es un miedo a lo desconocido, porque sinceramente jamás hemos visto a un ángel de verdad. Hablando de miedo en sí, un dato de color es de que en Very Well Meant, en una publicación de cómo la psicología evolutiva explica el comportamiento humano, miedo es el disgusto, son de las primeras emociones básicas que surgen en los bebés, junto con la felicidad, la ira, la sorpresa y tristeza. Estas emociones parecen estar programadas en el ser humano en desarrollo, y un psicólogo evolutivo explicaría que son comportamientos adaptativos para ayudar a la supervivencia. Claro. Bueno, muy aparte de todo lo que están diciendo, a mí me encantó una parte que vi en el folleto que dice: Dios comprende nuestra fragilidad y debilidad ante el pecado, pero su amor es eterno. Quiere que sepamos que es un Dios de gracia y compasión. Y también quería agregar que aunque no lo veamos a Dios, no significa que no existe. Hay muchas cosas que no vemos, pero sentimos, ¿no? Y yo creo que Dios es una prueba de eso, ¿no? El hecho de que no lo veamos no significa que no exista, ¿no? Y es algo muy lindo porque creo que el hecho de verlo, siento que puede ser igual a sentirlo, ¿no? Creo que hasta puede ser muchísimo más fuerte y más íntimo, ¿no? Porque es una prueba más grande de fe, ¿no? Solamente sentirlo y por eso creer en Él, ¿no? Sin la necesidad de verlo. Entonces yo creo que eso es algo hermoso y que creo que no tiene comparación definitivamente. Una forma en la que podemos verlo principalmente es como se ha venido hablando mucho en lo que es este trimestre y los trimestres anteriores, es reflejando el carácter de Cristo. Es reflejando eso, porque nadie va al Padre sino a través de Él, sino a través de Jesús. Y reflejando cómo fue su carácter es una manera de decir que podemos ver esa imagen de Él a través de nosotros, a través del testimonio de alguien más. ¿Saben algo? Ver a Dios puede ser una experiencia que todos deseamos. Sí. No vamos a mentir, a veces decimos, no, me da miedo por el tema de que no soy digna de ver su presencia, no soy digno, o simplemente me costaría verlo, no podría con tanta Creo que esa falta de ver a Jesús, de conocer a Dios, se hace más presente cuando tenemos un problema y lo necesitamos. Y decimos, cómo me encantaría poder hablar con Él, ¿no? Cómo me encantaría orar y que Él me respondiera. Y me respondiera así como literalmente hablar con un amigo, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos un problema, una dificultad, es cuando más queremos tenerlo, ¿no? Creo que ese instinto primitivo ya viene desde que perdimos, contacto desde que con Adán y Eva perdió el contacto con Dios directamente, ¿no? Porque es verdad lo que dice. Y eso que estamos dejando también de lado algo importante, que sí, es el fortalecimiento de la fe. Y es por eso que Dios también quiso hacer el tabernáculo en medio del pueblo. Porque al principio, como dijimos en las lecciones anteriores, ellos estaban con tanta influencia de la idolatría, estaban en medio del desierto, un lugar hostil, básicamente, que Dios se apiadó del pueblo, dándoles un monumento visual, o sea, básicamente su presencia, para que ellos no se perdieran en un momento emocional de tristeza, como mencionaba él. Cuando estamos justo en esos momentos más difíciles, es que nosotros queremos ver a Dios, queremos sentir lo que Él nos hable. Entonces, Dios se apiadó del pueblo de Israel y les dio su propia presencia para que ellos como que se calmaran, que tuvieran más esperanza, al igual que lo hizo con Moisés. Moisés en ese momento estaba, podríamos decirlo, muy estresado, estaba muy inquieto,
porque el pueblo era un pueblo desagradecido, era un pueblo rebelde, ¿verdad? Todo eso, todas esas emociones, Moisés también ya no soportaba. Aunque él amaba también el pueblo, porque Dios le da la opción de salvarlo solo a él y deshacerse del pueblo, por así decirlo, ¿no? Pero Moisés intercedió por el pueblo. Pero esa intercesión igual a Moisés le dolía porque sabía cómo era el pueblo. Entonces, esa petición que le hizo a Moisés, podemos decir que es válida. O sea, entre tanta desesperación y tanto dolor, él quería ver a la persona con la que está en comunicación diaria. Entonces pienso que fue maravilloso que Dios tuviera esa misericordia con Moisés, enseñarle al menos su espalda. Bueno, sí, y aparte de eso, cómo nosotros también podríamos ver a Dios. Pero más que nada, quisiera centrarme en qué es lo que nos impide de verdad ver a Dios en sí. Y mientras estaba estudiando, recolecté unos que otros puntos, en los cuales veo fallas bastante grandes en mí. No sé si puedan llegar a sentirse identificados, pero son uno de estos, que es falta de fe, como fue en su momento de Tomás. El ruido del mundo, que es lo que nos distrae. También la visualización de eso. La religión sin relación en sí, que creemos más de forma dogmática que por la fe o alguna certeza netamente de nosotros, el de que esto es verdad, de que nos hace hacer ver a Jesús como un personaje y no como una persona viva, y que viva en nosotros también. Y que el pecado en sí no confesado, que es algo que transcurre y nos puede nublar nuestra visión espiritual, tratando de ocultar algunas cosas en el cual como uno podría llegar a caer, no contarlo, ni siquiera conversarlo en oración, porque no, por un lado no creemos ser perdonados, o por el otro lado no sentimos que sea necesario que seamos perdonados por eso. Ahorita que lo mencionas, ahí va bastante y puedes jugar bastante con eso de ver cómo identificar, y esos solo son 4 puntos bastante comunes de lo que me puede pasar a mí como persona. No sé si han sentido identificado Claro. con eso, al menos uno de ellos. entonces, con esos 4 puntos que mencionaste me recuerdan a mi papá. Él ha cometido muchos errores desde muy joven con su familia y actualmente lo sigue cometiendo porque es un ser humano, comprendo eso, y a veces llega un punto que menciona o dice, yo no merezco el perdón de Dios. Él piensa que ahorita lo que está viviendo es un martirio. ¿A qué me refiero? Él va a vivir y va a morir pagando sus propios pecados por su cuenta. Que él cree que no merece la salvación, y a veces me asusta y me deja pensando. Y esto me hace acuerdo de la lección, como Moisés sin querer interceder por su pueblo. Quiero morir para salvar a mi pueblo. Ya a veces llego a pensar, ¿qué tan mal tiene que estar mi papá para que piense así? Y yo digo, no, yo de verdad sí moriría por él para que dejara de pensar en eso. Y eso es, imagínate la impotencia que uno debe sentir en eso, diciendo, esa persona que diga, no merezco el cielo, no lo merezco, aunque me digas tanto. Yo siempre que le hablaba le decía, tú mereces mucho, Dios te amó, murió por ti, Él te dio la oportunidad de salvarte, pero que Él piense de esa manera hasta hoy en día, porque eso lo sigue pensando, voy a morir solo para pagar lo que hice por mi vida, lo que le hice a mi familia, lo que le hice a todos. Es feo pensar que una persona, imagínate qué tanto tiene que haber tocado fondo para que piense en eso. A veces me gustaría que mi papá se diera cuenta de lo que Dios ha hecho por él, porque si no fuera por él no estaría en donde está ahora. Claro, han pasado muchas cosas, muchas dificultades y muchos problemas, y yo quisiera que mi papá le pidiera eso como pidió Moisés, quiero ver tu gloria, porque eso es su manera de pensar que Dios de verdad lo ama, pero él ha hecho tantas cosas por él, y de verdad me duele pensar en eso. Yo quisiera de verdad que mi padre se pusiera a pensar, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué fue? Que a pesar de tantas cosas que yo he hecho y tantas cosas que he dicho, quiero que él recuerde que Dios lo aprecia, lo ama. Siempre se lo he hecho desde muy chiquita, desde que comencé a entrar a la iglesia, y siempre le decía, papá, esta cosa de Dios me impresiona, deberías saber. Y yo siempre hacía casi le pedía todas las veces que podía invitarlo a la iglesia. Quería que él estuviera en la presencia de Dios.
Y cada vez que podía ir, siempre lo veía con una cara de culpa. Y era así de... Lo siento. De verdad, yo lo veía con una cara de culpa. Yo decía, ¿por qué mi papá se pone así? Y debería comprender que es su libre albedrío si él decide o no salvarse. Pero sí, yo sí llego a pensar como Moisés. Yo moriría por salvar a mi padre. Yo sí quisiera que él viera su presencia. Hasta pondría en riesgo mi propia salvación con tal de que se entregue. Sí que sé que es algo difícil de decir y explicar. Así, igual como tú dices, que darías la vida para que tal vez tu padre cambie de pensar o cambiara de opinión. Dios también dio la vida así por nosotros y también le dijo incluso por tu padre, ¿no? Entonces, realmente podemos ver cómo Dios, aparte de ser un Dios de orden y un Dios súper bondadoso, es un Dios de sacrificios. Es un Dios que hizo el mayor sacrificio que se pudo haber hecho, que es dar su vida por nosotros, que muchas veces somos unos desagradecidos, unos hipócritas, y muchas veces eso que Él hizo no lo merecemos, ¿no? No nos lo ganamos. Deberíamos ganarnos eso que Él hizo por nosotros. Deberíamos al menos devolverle como que la mitad de ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, ser merecedores, ¿no? De eso tan grande que Dios hizo en la cruz, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a dar nuestra pequeña reflexión. Y para concluir así, vos también puedes hacer que los demás vean a Dios mediante tu carácter, reflejando el carácter de Cristo. ¡Chao, chicos! ¡Nos queremos! Un abrazo para ustedes. Los quiero, muchachos. ¡Los queremos! Bueno, vamos ahí como estamos, vamos a Una música nostálgica, te pones. una música. Vamos a. ¿Qué hora? Ya cantemos el feliz semana. Soy la ¿El cumpleaños? ¿Querés? ¿El cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Bueno, vamos a hacer una finalizando una oración. Agradecer a todos los que nos ven semana a semana, dejan sus comentarios, sus likes. Dios los bendiga un montón, muy agradecido aquí con el equipo de Redención. Vamos a terminar con una oración especial aquí a cargo de nuestro anciano. Por favor. Ya, oremos. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por el don de la vida y porque nos permites grabar estas lecciones que estoy seguro son de bendición para aquellos que las escuchan y también para nosotros porque esto hace que nos preparemos más. Ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Bravo!